Volvió Arcane, volvió la mejor serie animada en la historia de Netflix, lo que significa que volvió el contenido sin parar todos los días en este canal. Y sí, con el maratón de Arcane tendremos la reacción a cada episodio, lo que en total nos daría 9 videos de puras reacciones, con los episodios, y tenemos también las reviews como la de este video. Así que si también se nota que esta es tu serie favorita, no te pierdas ningún detalle, suscríbete, activa la campanita y dale like a estos videos para que YouTube te lo recomiende nada más entrar. Con todo eso dicho sobre la mesa, hoy hablamos de Heavy is the Crown. Qué buena onda verte de nuevo por acá, con un episodio más de Arcane, luego de lo visto y lo que nos dejó en ascuas con la temporada número 1. Si no has visto la review de la primera temporada, te invito a visitarla por acá. En lo que yo de momento, para la caja de comentarios te pregunto, si tú estuvieras en el lugar de Mel, ¿cuál sería la primera acción de contrapeso que le harías saber a la población de Piltover? Cualquiera que sea tu opinión, de la caja de comentarios yo la leeré y la respondré como siempre. Aftermath. Como tierra de nadie ha quedado el consejo principal de Piltover, que era dirigido por los consejeros como si se tratara de una república parlamentaria para tomar decisiones. Tras el ataque en el final de temporada de Jinx, en ese último capítulo, en donde vimos lo que su Jinx, o sea, inestabilidad mental, que ahora es su personalidad real, es capaz de hacer derrotando a Vi y Caitlyn, quienes aún tenían un poquito de fe en lo que quedaba de Powder. Una preparación sí, para lo que sería una guerra que se pudo evitar, ya que el Consejo precisamente estaba votando por la paz entre ambas ciudades, paz que fue interrumpida por el misil que Jinx lanzó al final de la temporada número 1 de Arcane. En este episodio simplemente veremos todo lo que eso desencadenó poco a poco, tanto en relaciones intrapersonales como lo es el doble filo y espada contra la pared que representan la situación de Vi y Caitlyn, debido a que el misil terminó con la vida de la madre de Caitlyn, o bien Victor, quien fue gravemente herido, y Jace lucha por salvarlo de algo que parecía realmente imposible, mientras que en la otra introspección nos muestran cómo reacciona la sociedad, una Piltover con sus altos mandos sin saber qué hacer o responder, con resentimiento, pero sin ser capaces aún de hacer una reacción vengativa, y con la incertidumbre de qué discurso le darán a la población. Este primer episodio precisamente mantiene aspectos que fueron fundamentales para el éxito de esa temporada número 1, que fue simplemente excepcional. Los personajes aún muestran esa especie de expresiones que se ven brutales para hacer una serie de animación, que hablando de la animación sigue siendo súper limpia y pulida al estilo de lo que es Arcane, lo que nos liga también al siguiente punto, el cual tiene que ver con esto mismo, y es el hecho de que mediante pequeñas escenas artísticas con un soundtrack brutal, la serie nos da cátedra de cómo explicar sucesos que pasan sin la necesidad de diálogos. Así que sí, el lado artístico sigue brillando en su máximo esplendor. El intro... ¡wow! Simplemente con ver el opening volvemos a tener uno con Enemy de Imagine Dragons, que describe perfectamente lo que es y será esta temporada, con los personajes más importantes perseguidos por las sombras de sus acciones, con la pesadez de llenar ese vacío que dejó una corona, y con Jinx en la cima como una iniciadora de un movimiento que causó una guerra sin restricciones entre ambas partes de la ciudad. Después de esa primera incisión, en cuanto a la nostalgia y el desencadenamiento de los eventos que dejó lo último de la temporada número 1, nos presentan lo nuevo, la dirección precisamente hacia dónde va a tirar, como por ejemplo una Vi quien trata de reconfortar como puede a Caitlyn, pero que evidentemente tiene un target y miradas de culpa tremendas en sus hombros, ya que es la hermana de la asesina de su madre, y que precisamente, digamos, en la cabeza de ambas, fue algo que se pudo haber evitado. Mientras Caitlyn y Vi tratan de ahogar sus penas a su manera, el consejo trata de rearmarse de valor y prepararse para lo peor con la comandante y madre de Mel, quien no duda en estar dispuesta a usar la fuerza bruta para proteger la dignidad que les quede. La tecnología del Hex es en definitiva una buena ventaja que tendrían, pero saben de su peligrosidad y doble filo,
por lo que al menos de momento crean una tensión increíble que no es una opción. Jace trata de resolver problemas con la tecnología para traer de vuelta a Víctor y Mel trata de reconfortarlo, en donde claramente vemos a ambos con dudas y personajes que fácilmente pueden sentir sus emociones a través de las pantallas. Porque volvemos a lo mismo, la calidad de dibujo, la animación, las expresiones, estos personajes están vivos y llenos de carisma, y eso es lo mejor de Arcane. Este episodio 1 nos demuestra que incluso en los momentos de transición podemos ver una atmósfera magnífica para representar el duelo, mediante lo artístico, la tristeza mediante lo lúgubre, y la fortaleza de uno y la debilidad del otro, con escenas como la del final. El Hex no es opción hasta que, al menos en Arcane temporada número 1, no hubo episodio en el que faltara acción, y aquí no iba a ser la excepción en la primera impresión de la temporada 2. Un escuadrón desconocido lleno de panzers y un nuevo personaje con una sierra modificado genéticamente, digámoslo de alguna manera, fueron la parte de la acción, mostrando así la ventaja que tienen ahora con el factor sorpresa. Es verdad, no es un ejército, su inspiración es simplemente lo que hizo Jinx, pero aún así la serie demuestra que para acciones como las que se propiciaron con una guerra ya declarada, ya no hay vuelta atrás, así que tanto de un lado para hacer frente a las fuerzas armadas necesitan del líquido morado verde, tanto del otro necesitan de la tecnología del Hex. Si no quieren perder, obviamente, más soldados, como lo dijo Caitlyn. No se puede ir a una guerra sin pérdidas. Así que con un ataque de la ciudad subterránea hacia Piltover, en lo que parecía ser un discurso de rendición de cuentas y reivindicación, se levanta la moción suficiente para que Caitlyn y Vi abran los ojos y piensen, sin siquiera parecer un frame, pero que piensen que con Jinx ya no hay vuelta atrás. Así que mientras los consejeros restantes quieren y planean la estrategia con las fuerzas armadas de la madre de Mel e intervenir a la fuerza, el episodio cierra con una gran mirada hacia la evolución y el camino que tomará Kate y Vi en búsqueda de liberar a Jinx, si es posible, y si no, hacer lo que tengan que hacer necesario, con una armadura y equipamiento nuevo, fortalecido gracias al Hex, para así restaurar la paz y el objetivo de Piltover, con una magnífica obra maestra de soundtrack, como lo es una versión suave de Heavy is the Crown. This is what you asked for, heavy is the crown. This is what you asked for, heavy is the crown. Fire in the sun. Así que con ello podemos definir el inicio de esta temporada como una narración de sucesos de una manera rápida, con la capacidad y facultad de contar las cosas sin la necesidad de diálogos, y describir el aftermath y el futuro de una manera simple pero efectiva, para que espectadores, fans o no, puedan seguir adelante con el siguiente capítulo. Un episodio de 10 de 10 que fomenta la perfección de lo que es Arcane.